Bueno, muy bien, ya estamos iniciando la grabación. Eh, Nuevamente muy buenas noches para quienes me están acompañando en este momento. Un saludo para Alejandra, para Ana Lucía, para Carolina, para Cruz Elena, Daisy, Yesenia y Yoli. Eh, no sé si alguien se me escapó por ahí. Esperemos que no. Bueno, yo creo que lo primero es que quiero que me cuenten si tienen como dudas específicas frente a la actividad que vamos a desarrollar o que estamos ya desarrollando en este momento, la segunda parte, pero también quiero escuchar y pues como somos poquitas aprovechemos y activemos el micrófono cada vez que vamos a hablar porque quiero que me cuenten cómo les fue con la cartografía, cómo se sintieron, cómo les ha parecido el ejercicio, qué tal ven el muro de Padlet, cómo vamos, alguien que me quiera contar cómo se ha sentido con esa actividad y si realmente siente que le ha enseñado algo específicamente con el curso que nos compete en este caso. Alguien que quiera activar su micrófono y me cuente cómo vamos. Bueno, ya por lo menos hay 10 personitas conectadas. Alguien que quiera contarme qué tal vamos con la actividad, cómo nos ha parecido, cómo se han sentido, qué tal el trabajo en equipo. Ay, Dios mío, ¿qué me les pasa hoy que están tan calladitas todas? Buenas noches. Sandra, salvaste la patria, ¿cómo estás? Bien, yo sé, profe y compañeras. Muy bien, muchas Profe, yo pues me he sentido muy bien en el equipo. Al principio un poco asustada porque pensé que no iba a ser capaz de subir algo a la página, pero es fácil. gracias, es fácil. Y pues, y sí, he aprendido, pues, por ejemplo, a mí me tocó la contaminación ambiental y pues muy chévere uno ver que eso también es un problema social y que afecta pues, a todas las personas. Así es. Y para esa segunda actividad, la verdad no he entendido muy bien qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es subir como a la página, seguir subiendo qué se ha hecho para mitigar esa problemática, ¿cierto? Claro que sí, pero deben hacerlo con base en los medios de comunicación que yo les sugiero. De hecho, enseguida vamos a hacer pues como una nueva explicación de la actividad para que aclaremos todas esas duditas que tenemos. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Listo, Alejandra, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que de pronto quiera comentar algo frente a esta primera actividad de la cartografía? ¿Qué tal les ha parecido la herramienta? Bueno, ya tenemos 11 participantes. Muy bien. Están como muy calladitas. Por aquí Carolina está escribiendo. Vamos a leerla. Entonces, si alguien ya sabe, desea activar su micrófono, puede hacerlo. Alejandra, puedes ya desactivarlo para que no... Exacto, muchas gracias. Muy bien, bueno, mientras Carolina termina de escribir, yo entonces voy a ir compartiéndoles pantalla para que miremos entonces la actividad específicamente. Muy bien, me cuentan si en este momento sí están viendo mi pantallita, por favor. Bueno, ya saben que esta actividad está hasta el 6 de mayo. Voy a mirar, voy a contemplar la posibilidad de pronto ampliarles al menos 2 días más. Pensando en, digamos que como en la duda que de pronto puedan tener frente a cómo debemos desarrollar esta actividad. Listo. Muy bien, Alejandra, muchas gracias por confirmarme. Bueno, entonces, como nos decía Alejandra ahorita, la idea es que nosotros podamos continuar. O sea, ya recuerden que las actividades 1, 2 y 3 van en el mismo muro. Listo, vamos a continuar utilizando Padlet. Es genial este método de mirar y conocer otras problemáticas a través del muro.
Sí, Carolina, realmente creo que es una herramienta muy interesante que nos permite tener una visión de ciertas problemáticas que a veces uno ni siquiera se piensa. Y pues yo sé que de pronto algunas se quedaron como, ay, yo quería era esta, la profe me asignó fue la otra, pero creo que también es un reto y que si todos nos ponemos a elegir la problemática, pues probablemente muchos quisieran la misma, ¿cierto? Entonces era mejor hacerlo de esa forma. Estamos trabajando en este momento 12 problemáticas sociales. He visto construcciones supremamente interesantes. No he realizado la retroalimentación. Ustedes saben que yo me extiendo como un poquito en eso y esta semana ha sido de muy loca, de encuentros, ayer encuentro, hoy encuentro, todo el tiempo. Bueno, la semana pasada aprovechando pues como también a revisar otras tareas que ya tenía de otros cursos, pues como me las habían enviado en días anteriores, pero en el transcurso de la semanita irán viendo sus retroalimentaciones frente a esta primera actividad, pero las he abierto y no solamente en el muro como tal, sino que ya he mirado pues como algunos trabajos muy bien estructurados, qué juicio, cómo vamos avanzando. eh, Veo unas producciones y unas elaboraciones excelentes. Entonces, de verdad que sí es muy grato para mí ver como el amor y el compromiso que le han puesto a, al curso, como siempre. Ustedes son un grupo muy disciplinado, muy juicioso y espero que continúen así hasta el final de su carrera. Bueno, listo. Entonces, requisito para esta actividad, pues ya saben, leer la unidad número 2, las temáticas que tenemos allí que están relacionadas con el tema de desarrollo, subdesarrollo, pobreza, globalización, para que empezamos a hacer como un relacionamiento con lo que nos encontramos en estos medios de comunicación. Mm, por eso digamos que la actividad se llama así precisamente lectura comunicacional del problema social, porque la idea es que no solamente nos quedemos en la consulta de páginas académicas, por ejemplo, sino que podamos trascender a otro tipo de medios y miremos qué se habla de esa problemática, si hay blogs, por ejemplo, que nos hablen de una problemática específica de la que cada grupo tiene, obviamente, porque sabemos que debemos seguir trabajando con la misma. La otra es que intentemos tomar, por ejemplo, artículos de revistas o de periódicos. Obviamente, pues qué rico que sean periódicos que realmente nos informen, ¿cierto? Porque sabemos que hay unos muy amarillistas donde la información pues probablemente no sea tan verídica o si lo es nos la hacen llegar de una manera quizás no que no siempre es la más asertiva. Entonces, la idea es que ustedes qué hacen con esa problemática. Por ejemplo, Alejandra nos decía ahorita que tiene la problemática de contaminación ambiental. Entonces, vamos a mirar si existen algunos blogs en internet que nos hablen sobre cómo estamos con el tema de contaminación ambiental en la actualidad. La idea es que sean artículos actuales, ¿cierto? Que podamos relacionar artículos que sean años 2018-2019. No significa que si yo veía algo del 2015 y lo quiero citar, no lo pueda hacer. Claro que puede hacerlo. Pero la sugerencia es que realmente podamos analizar pues algunas fuentes comunicacionales que sean medianamente recientes. Listo. Redes sociales, pues yo les dije que les había sugerido el Twitter porque digamos que allí se tocan mucho todo este tipo de conflictos, sobre todo pues a nivel como país, pero no significa que tiene que ser una camisa de fuerza. O sea, pueden revisar otro tipo de redes sociales. Lo que pasa es que a nivel informativo esta es como la más apropiada, porque si yo les pongo, por ejemplo, Instagram, Facebook, pues ustedes ahí van a encontrar mucho chisme, ¿cierto? Van a encontrar chismecitos, pero realmente información de fondo no tanto. En cambio, el Twitter, pues sí es una aplicación donde se generan debates muy interesantes frente a algunas temáticas. Profe, que es que sobre esta temática yo no encuentro información en Twitter, no hay ningún problema.
pero intentemos revisar cualquier otro medio de comunicación. Yo les sugiero tres, pero si ustedes me dicen que tienen, ves que pasaron un programa radial donde hablaron sobre el tema del suicidio y los índices que tenemos en este momento y las consecuencias o las causas. Perfecto, maravilloso, vamos a tomar cosas también de un programa radial, válido. Listo, o sea, de una crónica, eh, de algún video de pronto que sea actual también que vean por allí alojado en YouTube. No tengo ningún problema, o sea, yo les hago como tres sugerencias, pero ustedes saben que yo intento ser como flexible en esa parte y que no tiene que ser una camisa de fuerza. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes relacionen. O sea, no es que citen todo el texto, no es que citen toda la noticia, pero que ustedes logren como hacer una comparación entre eso que ustedes encuentran en la noticia y lo que ustedes ya evidenciaron, por ejemplo, en la primera parte de la actividad, en la cartografía. Y allí podemos mirar, ve, sí, entonces sí teníamos razón, definitivamente este problema ha generado esto y esto y esto, o no, mira que este autor plantea una perspectiva muy distinta a la que nosotros inicialmente planteamos en nuestro trabajo. Entonces es como hacer, como conversar con esos medios comunicacionales, es como conversar con ellos y mirar si distan o no de nuestra realidad y de lo que nosotros estamos identificando. Entonces yo luego les pongo, pues bueno, en el tercer punto, ay, que me salté el segundo, mira, bueno, eso realmente es el 2, no me había percatado. Rastrear qué se ha hecho en el territorio para el mejoramiento de dicha problemática. O sea, eso es lo que ustedes tienen que también identificar por medio de esa búsqueda que hagan en los medios. ¿Qué se ha hecho en el territorio para mejorar esta situación problemática que estamos trabajando, específicamente en el plano educativo, en todo lo que tiene que ver con la promoción y prevención, si realmente estamos encontrando campañas preventivas, proyectos educativos, diferentes estrategias, políticas sociales, toda esa parte. Y pues les pongo siempre abierto como el tema de otros elementos que ustedes consideren relevantes que deban ir allí. El siguiente punto es identificar la influencia directa de la globalización con relación a esta problemática, porque precisamente ustedes saben que en las lecturas de la unidad número 2, si no estoy mal en el tema 2 creo, se nos hace como toda una ilustración de cuál es la incidencia que ha tenido la globalización en el surgimiento de algunas problemáticas sociales. Entonces es importante que hagamos ese análisis por medio de este curso y que eso de alguna forma nos va también a ayudar a introyectar un poquito el tema de globalización, que enseguida pues vamos también como a ampliarlo un poco. Y el otro punto es obviamente que vamos a continuar alimentando el muro creado en Padlet y allí deberá reflejarse toda la información solicitada. Como sexto punto, que realmente es el quinto, lo que vamos a hacer es nuevamente enviarlo a través de la herramienta tareas como hicimos con la primera actividad. A diferencia de la primera, y les pido disculpas por un error en la configuración, cada uno debía mandarla pues como de forma individual, pero esta segunda entrega ya sí la pueden hacer, eligen una personita del grupo que haga el envío y automáticamente se les verá reflejado a todos. Eh, Profe, que si entonces debemos hacer otro trabajo distinto, o sea, abrir un archivo de Word distinto al que abrimos la vez pasada. No, la idea es que ustedes puedan continuar en esa misma entrega que se hizo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actualizar. Por ejemplo, tabla de contenido, obviamente hay que actualizarla porque vamos a tener un mayor número de páginas y demás. En la introducción hay que ponerle uno o dos parrafitos más que den cuenta de esa segunda parte que vamos a entregar. Me hago entender, o sea, no tengo problema, pues porque tampoco quiero ponerles como a trabajar doble, ¿cierto? Si ustedes ya están juiciosas subiendo toda la información en Padlet y enseguida otro trabajo escrito, otra introducción, otra tabla de contenido, no, es que ustedes continúen alimentando la entrega que ya se hizo. Listo, pero sí es muy, muy, muy importante y eso sí quiero que tomen nota y quede claro. Ustedes me van a seguir alimentando el trabajo, pero yo debo darme cuenta qué es lo nuevo. Es decir, eh,
Pongamos que la primera entrega fue un archivo con 10 páginas. Y este nuevo archivo tiene 15 páginas, pero entonces me van a identificar, ya sea con un colorcito resaltadito muy sutil, no vamos a utilizar pues un amarillo y una cosa súper fuerte, pero puede ser no sé, algo que, o al principio del texto me cuentan, ¿cómo voy a identificar yo qué es lo nuevo en ese texto? A que le agregamos una conclusión más, ok, perfecto, que yo pueda darme cuenta qué es lo nuevo para, pues porque digamos que eso también me va a facilitar a mí la retroalimentación y es no volver a leer como toda la parte que quizás ya había leído, pero que podamos seguir alimentando pues como el mismo trabajo. ¿Es claro? ¿O hay alguna duda frente a ello? Marley está por aquí escribiendo. Que tenemos referencias bibliográficas nuevas para esta vez. Perfecto, listo. Entonces vamos a anexarle a esa primera entrega las demás referencias que utilizamos para realizar esa lectura comunicacional. Casi no logra entrar Marley, bueno, pero ya estás aquí, bienvenida. Bueno, ya hay por lo menos 14 estudiantes conectados, eso está muy bien. Bienvenidos a todos los que se han conectado, a todas las que se han venido conectando. Buenas noches. Está pésima la señal, pero ¿me están escuchando a mí? ¿O tú eres la que no tiene buena señal? ¿O soy yo? No sé, me cuentan si de pronto hay alguna interferencia, que quizás a veces también puede ser el internet de uno el que... Ah, Profe, ok. buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Hilda? Muy bien, muchas gracias. He estado como un poquito alejada por temas laborales, pero hoy sí pude estar en el encuentro. Qué rico, me alegra muchísimo, eso está muy, muy, muy bien. Gracias por sacar el espacito para estar aquí. Sí, Ok, profe, yo quería comentarle que pues básicamente estuve muy de buenas con el tema que nos asignaron a Yesenia, a Juliana, a Alejandra y a mí, porque nos tocó violencia intrafamiliar. ajá, Y yo en el municipio de Icongo trabajo con una asociación de mujeres que básicamente se dedica al tema de defender los derechos de las mujeres y trabajar también con los hombres todo el tema de nuevas masculinidades y, digamos, excelente. minimizar el tema de violencia intrafamiliar. Qué Entonces, para la segunda parte del trabajo, estamos pensando como presentar el proyecto en el que yo trabajo, que es una iniciativa que se llama Mujeres con Voz, que se trabaja también con la pastoral social y, digamos, está enfocado a trabajar en 3 corregimientos y una vereda, creando comités de asuntos de género dentro de las juntas de acción comunal. Y de esta manera, digamos, dinamizar la participación de las mujeres, el trabajo en equipo y en equidad con los hombres. Y adicional a esto, capacitarlos en Ley 1257, en empoderamiento femenino, en derechos humanos. Entonces, digamos que cabe perfectamente en el tema que nos tocó a nosotras. Qué bien, ni que yo hubiese sabido. Mira qué chévere. Sí, No, y me parece sí, supremamente interesante la propuesta, sobre todo el tema de las nuevas masculinidades que a veces no se toca tanto y que también digamos que está al lugar perfectamente, o sea, perfectamente cabe en el tema de violencia intrafamiliar, entonces, qué rico, anhelo ver esa propuesta y sé que para todas las compañeras también va a ser muy interesante poder acceder a esa información a través del muro, así que no, me parece perfecto, también qué se rico. trabaja con los funcionarios de la administración en un espacio que se llama Mesa de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, que está conformada en todos los municipios por decreto. Sí, Y es las instituciones encargadas de investigar y sancionar las personas que son víctimas de violencia. Entonces con ellos se crearon unas rutas de atención que están, digamos, estipuladas dentro de la ley 1257 sí. y con ello se trabaja el tema de cómo no revictimizar, cómo ser sensibles a la problemática de violencia. Que digamos que también es un asunto en el que a veces caemos mucho los profesionales, ¿cierto? Y es en revictimizar. Y no solamente en el tema de violencia intrafamiliar, también sucede mucho, por ejemplo, con el abuso sexual.
Entonces es, venga, volvámosle a hacer entrevista al niño cuando ya pasó por grabación, ya pasó por examen de medicina legal, ya le han hecho 1000 entrevistas y entonces luego llega otro profesional y entonces venga, sigamos haciendo intervención y lo que estamos haciendo es revictimizando a esta población. Entonces también es un tema bien delicado con el que tenemos que crear conciencia. Sí, profe, además porque digamos nosotros en la investigación que hicimos se descubrió que violencia intrafamiliar como tal es un término nuevo, que anteriormente era natural o se naturalizaba la violencia contra las mujeres y los niños, que son los más afectados en este tema, y era permitido, digamos, el abuso que se tenía con esta población, empezando porque las mujeres primero no tenían derecho ni a votar, ni a la educación superior, ni acceso a salud. Entonces no se conocía como violencia intrafamiliar. Fue después de la Constitución del 91 que se vino a hablar de derechos para hombres y mujeres cuando se empezó a hablar de violencia intrafamiliar. Así es, y, no, y yo diría que no solo eso, Hilda, posiblemente sí, sí, obviamente sí existía anteriormente también el tema de violencia intrafamiliar. Lo que pasa es que pienso que en lo que sí se ha venido trabajando fuerte es también en el tema de la denuncia, ¿cierto? En todas las campañas que se realizan en todos los municipios de Antioquia para, venga, no, es que usted está siendo víctima de violencia intrafamiliar, venga, denunciemos. Entonces se ha perdido también un poquito eh, el miedo a la denuncia. Sin embargo, yo siento que seguimos teniendo una, o por lo menos eso pasaba en mi municipio y ahorita pues en Envigado siento que también puedo hacer la misma lectura y es, yo hago la denuncia, pero a la semana siguiente, cuando ya se me bajó el hematoma, cuando ya no tengo el golpe tan marcado, me senté, hablé con la persona, con el victimario y pues no, llegamos a un acuerdo y yo voy a levantar la denuncia o simplemente no asisten como a la cita para hacer descargos y da mucha tristeza ver cómo también nos dejamos como influenciar, incluso muchas veces por la misma familia y simplemente pues nada, vamos a darle una segunda oportunidad y la segunda oportunidad volvemos a llegar golpeadas hasta que lamentablemente y pues muchas veces termina de una forma trágica, ¿cierto? Entonces creo que es importante también tocar el tema ahí de la denuncia y de cómo hacer conscientes a las víctimas para que no desistan de los procesos y no los dejen a mitad. Sí, profe, y también el tema, digamos, de desconfianza que se tiene en la institucionalidad, porque, digamos, los procesos no perduran o no llegan a una debida sanción. Por ejemplo, estuvimos investigando y de todos los municipios aparecen informes de cuántos casos de violencia intrafamiliar, por edades, por si son adultos, si son mujeres, si son niños, si son amas de casa, ¿cierto? De todos hay como una base de datos menos de mi municipio, Ituango. En toda la investigación que Wow, hicimos no aparece Ituango por ninguna parte, entonces tienen una es como tareota. pesar, porque, sí, porque además, digamos, de todo el conflicto armado que se vive en estos municipios, entonces tampoco hay un diagnóstico de violencia intrafamiliar, entonces como si en Ituango no pasara. Sí, es verdad, y lo que no está escrito no existe. Así que Sí, importante también, bueno, a través, digamos que de estos trabajos que se están realizando en el curso, que bueno que pueda salir una estrategia de cómo implementar o cómo dejar un registro frente a los casos que tenemos en Ituango. Bueno, Isla, no, pues te agradezco mucho por la intervención y creo que realmente es un tema muy interesante para todos, no, para todas, se me olvida que solo somos mujeres. No sé si de pronto alguien más quiera aportar algo frente a su problemática o que tenga otra dudita frente a cómo desarrollar esta segunda parte de las actividades. Noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo estás, escucha. Marley? Hola, mi profe, buenas noches a ustedes y a todas las compañeras que están presentes. Me disculpo que entré muy tarde por motivos de que la señal está pésima acá en Iniria, pero bueno, ya estamos aquí. Me gustaría, profe, que si es posible, su merced como que me eche un recorderis así rapidito porque yo tengo una duda. Yo por lo menos quiero saber si aparte de alimentar la plataforma de Padlet, hay que hacer también trabajo escrito
o continuar el trabajo anterior, complementarlo con normas APA y subírselo también por la plataforma. Esa es mi duda. Marley, sí, justo lo había acabado de explicar, pero seguramente no habías ingresado. La idea es que continúen en el mismo trabajo que ya vienen desarrollando para que no les toque hacer doble trabajo, ¿cierto? Entonces, en el mismo que ya tienen, les toca es actualizarle, o sea, actualizar tabla de contenido, actualizar conclusiones, actualizar referencias, actualizar introducción y que yo pueda darme cuenta qué es lo nuevo en el trabajo. Listo, que lo marquen de una forma distinta o que le pongan un colorcito muy sutil. Ya se ingeniarán la manera, pero la idea es que continuemos sobre el mismo archivo que ya venimos trabajando. Listo. Ok, profe, Y recuerden muchísimas que, gracias. ok, con mucho gusto, recuerden que se hace un solo trabajo, no es que cada una tenga que hacer uno, un solo trabajo grupal. ¿Listo? Bueno, de todas formas, cualquier otra dudita que les surge en el transcurso de la semana, me lo pueden hacer saber a través del grupo de WhatsApp también. Listo, a veces somos muy calladitas en ese grupo y podemos aprovechar para resolver algunas inquietudes que tengamos. Bueno, yo les seguía compartiendo pantalla, pero ni siquiera les estaba mostrando la actividad. Bueno, no, pues ya saben que tiene un valor del 20% igual, que está para el 6 de mayo, por ahora, 6 de mayo, no sé si de pronto eh, esté de buen genio y les amplío ahí otros días. Pues vamos a ver, pues dependiendo de cómo vea que van evolucionando esta semana y de cómo vayamos retroalimentando el muro, listo. Bueno, ustedes tienen en sus plataformas, en su página de inicio, pues todas las lecturas que se han venido recomendando para la unidad 1 y para la unidad 2. Yo quiero, digamos que de una manera muy concreta, que hablemos un poquito frente a lo que se configura como un problema social, digamos que cuál es la incidencia que tienen otras esferas, cuáles son como esas problemáticas que nos muestran a través del curso que más se dan en Colombia. Bienvenidos, conectando, por aquí veo más personitas, hay 17 personas, muy bien, y que miremos de qué dependen, cómo se configuran, cuál sería, claro que, cuál sería nuestro papel ahí. Quiero dejarlo para un encuentro donde podamos tener un espacio más ampliecito y podamos hacer como un debate bien chévere frente a cómo se considera que es la intervención de trabajo social en las problemáticas sociales, que finalmente cuando uno va a definir trabajo social, casi que todo el mundo le pone ahí, ah, no, es que trabajo social es un promotor o es un puente para hacer intervención y disminuir problemáticas sociales, ¿cierto? Todo el tiempo asociamos el término de trabajo social con la disminución o mitigación o prevención de problemáticas, y efectivamente parte de nuestra labor es esa, pero eso no, digamos que nos convocará en el siguiente encuentro. ¿Listo? Bueno, en la primera unidad, en el tema número 1, o digamos que como en el esbozo que se hace al inicio, Marley, te invito a que inhabilites porfa el micrófono para que no tengamos de pronto interferencia, ¿vale? Si de pronto me estás por ahí escuchando. Bueno, como nos recuerdan en esta unidad número 1, entonces un problema social, pues digamos que no solo es un producto de las condiciones a nivel estructural o a nivel funcional que se presentan en una sociedad, ¿cierto? Entonces, hay otros elementos que emergen cuando nosotros hablamos de un problema social que digamos que se desligan más desde un proceso práctico, desde la misma conversación en lo colectivo, desde el discurso de la gente, y que entonces empezamos como a mirar que es un asunto que se nos está volviendo problemático para todos, ya sea en un barrio, en un grupo, yo qué sé, en una junta de acción comunal, en un sector de la ciudad, en una vereda, porque es muy particular. Miren, cuando uno hace trabajo de campo se da cuenta que
hay sectores específicos que se caracterizan por tener como las mismas problemáticas. Entonces, por ejemplo, a mí en San Vicente me pasaba que cada que llegaba una queja de una vereda específica, uno ya más o menos tenía idea de qué se trataba porque pareciera que eso se va como contaminando, ¿cierto? Como que van emergiendo muchas situaciones frente a una misma problemática en un sector específico. Entonces vemos que aquí incluso pasa, por ejemplo, el suicidio por ejemplo la violencia intrafamiliar. No es lo mismo hablar de violencia intrafamiliar en un municipio como La Ceja, el Carmen de Viboral, que hablar de violencia intrafamiliar en Caucasia, en Ituango, por ejemplo. Entonces, como también dependiendo del sector donde nosotros estemos, podemos hacer lectura de esa problemática. Por eso era importante el tema de la cartografía, porque resulta que hay un asunto fundamental cuando nosotros vamos a hacer identificación de problemáticas sociales y es mirar el contexto como tal. O sea, no es coger la problemática y hablar en términos muy generales o muy holísticos frente a ella, sino en este escenario específico cómo se vive. Y de ahí es importante, y ya me estoy adelantando a lo que sería parte del otro encuentro, y es para nosotras como trabajadores sociales es fundamental identificar si esa problemática se da, por ejemplo, en un contexto rural o en un contexto urbano. La intervención posiblemente tendrá que ser distinta. Entonces, hay, digamos que una cantidad de tipsitos y de cositas que nosotros tenemos que empezar a analizar cuando nos enfrentamos a una problemática social específica, si no está irrumpiendo con la cultura de, digamos, que se maneja en esa región, porque lo que para mí puede estar mal, para otra persona, eso hace parte de su cultura, ¿cierto? Entonces, cómo aprender a respetar a través de la libertad cultural que tenemos también ese tipo de situaciones. Entonces, digamos que una problemática social tiene unas características específicas. La primera de ellas es que no son problemáticas aisladas, ¿cierto? Que no es una problemática que me suceda solo a mí y entonces el resto del mundo no está implicado. No, generalmente es una situación que no es ajena a un grupo de personas y que definitivamente influyen no solamente en una familia, en un sector específico o en una persona, sino que generalmente una problemática social, como su nombre lo dice, por ser social, implica, digamos que la afectación de varias personas, de una comunidad entera incluso. Y de alguna forma, todos los problemas sociales tienen una gran incidencia, así nosotros a veces lo neguemos y digamos no, no es verdad, no es así, pero hay una gran incidencia de la política y también desde la parte económica. Entonces, hay problemáticas sociales que nos llevan a tener crisis económicas. Hay problemáticas sociales que nos llevan a tener un conflicto político determinado, porque, por ejemplo, la migración venezolana. Esto tiene implicaciones a nivel económico y a nivel político para el país muy significativas. Entonces, digamos que esas son como las tres características principales que nosotros podemos identificar cuando hablamos de cómo se configura un problema social y que normalmente a través de ese discurso que vamos teniendo en colectivo se empiezan a configurar unas realidades determinadas en unas ciudades o regiones específicas de nuestro país. Carolina me dice que no se me escucha. ¿Le pasa a todos? ¿Estoy teniendo alguna interferencia? Alguien que me cuente. Juliana está por ahí escribiendo. Me pueden poner una manito, una carita feliz, no sé. Si me escuchas, Yolima, ok, ok, pero ya. Bueno, estaré atenta por si vuelve a pasar. Muy bien. Intentaré como acercarme más al micrófono. Espero que no continúe pasando. De pronto es que estaba como un poquito retirada, pero bueno, espero que ya me estén escuchando bien. Si están escuchando el pito del carro que está por allá es porque me están escuchando bien. Bueno, listo. Entonces,
esa es la manera como se configura un problema social, Juliana. Si se ríe es porque sí lo escuchó, entonces creo que me están escuchando bien nuevamente. Bueno, digamos que en Colombia, específicamente, si ustedes van a buscar videos, información, documentos y demás, casi que en la mayoría nos hablan de la existencia de tres problemas como específicos que están relacionados con el conflicto armado, con, digamos que con la ineficiencia del Estado, lamentable decirlo, pero es real, pero también con una deficiencia que nosotros tenemos en la calidad de la educación, que incluso dos de esas problemáticas las tenemos asignadas en algunos de los grupos. Es el tema de la educación, del acceso a la educación, pero también cómo estamos en cuanto al tema del conflicto armado, de la cultura de la violencia que lamentablemente nos caracteriza mucho digamos que en este país, o por lo menos muy marcado en algunas regiones del país, el tema del narcotráfico, cómo nos visualizan o cuál es el rótulo que tienen de un colombiano en el exterior, por ejemplo. Entonces tú dices que eres colombiano y te empiezan, ay, sí, yo me vi la serie de Pablo Escobar. Lo escuchamos, pues es muy frecuente escuchar eso. Entonces creo que un reto grandísimo es empezar a romper esos imaginarios que tenemos también de eso que nos ha, de esa cruz que hemos cargado por tanto tiempo frente a situaciones que si bien se siguen presentando, pues de alguna forma se han ido modificando. Y creo que nuestra labor precisamente es esa, y creo que muchos de quienes decidimos estudiar trabajo social es porque queremos en efecto luchar por unas condiciones distintas a nivel país, ¿cierto? Mm, Cuando nosotros hablamos, digamos que de todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, de la desigualdad social, de la disputa por las tierras, de la delincuencia, que es otro tema que también estamos trabajando en el grupo, todo eso, digamos que hace parte mmm, de unas situaciones específicas por medio de las cuales se trabaja el tema de la democracia en Colombia, ¿cierto? Que eso de alguna forma nos ha generado o nos ha agudizado algunas de las problemáticas que tenemos en este momento. Y eso lo vemos a través de que a través de los medios de comunicación. Por eso es muy importante, y sobre todo para esta segunda actividad, que ustedes se fijen muy bien cuáles son los medios de comunicación porque, que vamos a utilizar, porque es que hay muchos medios que en lugar de informarnos nos están desinformando todo el tiempo. Entonces hay que ser muy precavidos y muy juiciosos con ese rastreo comunicacional que estamos haciendo, mirar qué nos están mostrando los medios de comunicación. Ustedes saben que, y sobre todo los medios nacionales, cuando hay una problemática específica, un conflicto, casi que se pasan todo el noticiero hablando de una o dos noticias, que creo que está pasando esta semana. Hoy que nos ha convocado en los noticieros todo el día la situación que se está viviendo en Venezuela hoy, y el asunto con el asesinato de la mujer chilena, por ejemplo. Entonces tú prendes el televisor y todo el tiempo están hablando de esas dos noticias, ¿cierto? Entonces, eh, hay que ir un poquito más allá y hay que trascender y hay que informarnos bien y mirar cuáles son esos medios que nos están generando pues como información y que en ocasiones hacen que se agudicen los conflictos. ¿Cuáles son esos ámbitos o esos escenarios donde se definen las problemáticas sociales? Una, y creo que lo tienen en alguna de las lecturas, es a través de los medios de comunicación, a través de organizaciones, por ejemplo, de carácter religioso, que también hay muchos temas que chocan con la religión y que se vuelve un asunto problemático, eh, a través de una comunidad científica que esté haciendo una investigación, un estudio específico sobre una problemática determinada. Otro ámbito en el que se habla mucho de todo este tipo de problemáticas sociales es, por ejemplo, a través de los juicios orales, de los tribunales. A mí, por ejemplo, me ha tocado en algunas ocasiones, no es chévere, la verdad, no se siente chévere que te citen a un juicio oral o a una audiencia por un caso que atendiste y que probablemente atendiste hace 3 años, 2 años, que a veces uno ya ni siquiera lo tiene ahí como en la memoria, pues venga que es que retomamos este conflicto y tenemos que buscar como alternativas. Entonces, miren también el nivel de responsabilidad tan inmenso que tenemos, sobre todo cuando trabajamos en este sector como de la protección.
Juliana nos dice que en Medellín, que en Teleantioquia, esas sí pasan noticias de la mayoría de las partes de Antioquia y nacionales, sí. Mi papá es uno que se la pasa todo el tiempo es viendo Teleantioquia porque él dice, no, yo me pongo a ver estos otros canales y siempre me muestran lo mismo. Y por lo menos no nos hablan solo de lo negativo, que es otro asunto en el que tenemos que trabajar tanto, es no nos enfoquemos tanto en la parte negativa, es que también tenemos un montón de cosas positivas de las que podemos hablar. Pero yo opté por no ver noticias, sobre todo cuando estoy alimentándome, porque digamos que es como un ritual que uno a veces hace. Entonces la hora del almuerzo, sentémonos a ver noticias y mientras almorzamos. Entonces uno como metiéndose la cucharadita, pero al tiempo escuchando un montón de información negativa y de alguna forma eso es lo que yo le estoy transmitiendo a mi cuerpo. Entonces, por lo menos yo como que creo mucho en ese asunto de, ay no, 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 desconectémonos mientras tenemos esos espacios como de conectarnos con nosotros mismos y de proveerle alimento a nuestro cuerpo. Bueno, muy bien. El asunto de la democracia, o sea, inevitablemente hay que hablar de democracia cuando vamos a hablar de problemas sociales, porque son dos temas que no van desligados el uno del otro. Pero lamentablemente, si nosotros hacemos como un recorrido de cómo ha funcionado la democracia en Colombia, pues digamos que tendríamos aquí como otra hora de encuentro para hablar al respecto. Eh, por ejemplo, el asunto de la discriminación, todo lo que tiene que ver con el sometimiento que ha tenido el país como tal frente a algunas decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero que igual se hacen. Eh, digamos que el abandono de las poblaciones vulnerables, que de alguna forma está también muy relacionado con el tema de la discriminación. O sea, todo eso tiene que ver con la forma en que se está manejando la democracia en nuestro país y que depende de qué. Depende básicamente de nuestro nivel cultural, de las condiciones históricas, de todos los antecedentes que tenemos a nivel país, de ese contexto económico que ha transcurrido pues como a lo largo de los años. Y yo leía un artículo estos días, no recuerdo específicamente, a veces uno lee tanta cosita que no sé específicamente dónde lo leí, pero un artículo que decía es que en Colombia nosotros estamos cometiendo un error grandísimo porque estamos primero pensando desde el escritorio y luego entonces queremos ir a mirar cómo es que tenemos que actuar, pero se está desconociendo la esencia misma de la problemática social, precisamente porque no somos un país donde la democracia sea nuestra principal virtud. Entonces, claro, desde el escritorio se pueden generar cantidad de ideas y podemos ser buenísimos y habilidosos para generar estrategias detrás del escritorio. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad misma, cuando hablamos con la gente, cuando hacemos participación comunitaria, cuando tenemos grupos focales, cuando hacemos entrevistas semiestructuradas, cuando hacemos talleres, capacitaciones, es donde realmente podemos escuchar a la gente y qué es lo que quiere y cuál es la necesidad que tiene. Porque es que para mí, como gobernante, la necesidad puede ser, no sé, mejorar la infraestructura o mejorar una obra vial, pero puede que para esa gente en su momento lo que necesiten es un comedor comunitario, es mejorar la parte nutricional. Entonces es cómo realmente poder adentrarnos en esa realidad misma y poder identificar desde los mismos actores cuál es la esencia, cuál es, o sea, eso que nosotros desconocemos y que cuando nos enfrentamos a esa realidad es que decimos, wow. Yo también algo así lo dijo Federico Gutiérrez, él decía que desde la oficina no se gobierna, sino desde las calles. Es verdad, Juliana, realmente creo que ha sido una visión errónea que hemos tenido en el Estado, digamos, y que parte de la ineficiencia del Estado colombiano ha sido esa, es pensarse las estrategias, pero, pero que favorecen a unos pocos, a unos sectores específicos y qué pasa con el resto, qué estamos haciendo con el resto. Entonces, básicamente el cambio debe venir, digamos que desde las bases sociales, pensado desde las bases sociales, pensaría yo. ¿Y cuáles son esas bases sociales? La familia,
la institución educativa, los grupos organizados, las juntas de acción comunal, eh, los sindicatos incluso. O sea, este tipo de espacios que realmente me permiten a mí tener unas bases sólidas para poder empezar a construir un cambio. Y no desde la élite política que de alguna manera se viene pues como manejando en nuestro país. Pienso que eso es un aspecto que nosotros tenemos que empezar a trabajar muy fuerte. Mm, Leía también algo por ahí que nos decía, bueno, entonces, ¿en qué consistiría el cambio? Listo, ya sabemos y ya tenemos identificadas unas situaciones problemáticas en Colombia, pero ¿qué tenemos que hacer para que eso cambie, cierto? Y entonces en alguno de los artículos que estuve leyendo, y si no estoy mal, creo que también hacen parte están en la unidad número 1. Yo espero que todas muy juiciosas estén accediendo a todas las lecturas. Yo sé que hay unas larguitas que uno dice, ay, qué pereza leerme todo esto, pero también es la forma que nosotros tenemos, cómo nosotros aprendemos a hacer unas intervenciones más acertadas, precisamente luego de haberme documentado, luego de contextualizarme frente a un tema específico, ya teniendo todas las herramientas a nivel teórico y conceptual. Entonces venga así, planteemos cuáles van a ser nuestras estrategias de intervención, ¿cierto? Bueno, no se me ha vuelto a entrecortar. ¿Me están escuchando bien en este momento? Yo espero que sí, porque por ahí no me han escrito como nada más de que no me estén escuchando. Ok, Juliana, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿en qué consistiría realmente pues como intentar hacer un cambio verdadero? Y es la posibilidad que cada uno tiene, digamos que de situarse, de situarse ante el escenario social. O sea, como yo, como Adriana López, como ser humano, no como docente o como empleada o como funcionaria pública, no. O sea, como yo, Luz Adriana López Agudelo, me visualizo ante el escenario que tengo, cuáles son mis posibilidades, qué puedo aportar yo desde mi ser, desde mi esencia, también desde el campo laboral. O sea, cómo cada uno puede aportar un granito de arena para que realmente empecemos a ver un cambio, ¿cierto? Y que empecemos a dejar atrás esa idea que nosotros tenemos de que primen los intereses propios por sobre el derecho, digamos que el derecho superior que tenemos todos. Entonces es a veces ese nivel competitivo que manejamos nos genera también muchos conflictos, es querer ser mejor que el otro, la competencia, pero una competencia no desde qué chévere seamos habilidosos y desarrollemos capacidades, sino cómo superar al otro, cómo pasar por encima del otro, cómo hacer que prevalezcan mis intereses. Pienso que esa es la base fundamental desde la que nosotros tendríamos que partir para empezar a pensarnos, valga la redundancia, de una forma distinta a todas las problemáticas sociales que tenemos. Pienso que eso es fundamental, es desprendernos de las posibilidades que tengamos a nivel individual y empezar a mirar realmente cuáles son las dificultades a nivel social. Marina nos dice, sí, profe, definitivamente la lectura e indagar en el material de estudio que usted nos proporciona nos hacen ser unos excelentes trabajadores sociales llenos de argumentos al momento de expresarnos. Es verdad, qué rico que todo el mundo pensara así, a veces nos da perecita leer, pero realmente es tan importante estarnos contextualizando, y creo que parte de esta segunda actividad es esa, y de la primera, hacer la cartografía implicaba, venga, miremos qué hay aquí, cuáles son los índices de población, cuáles son los lugares donde más se desarrolla esta problemática, y eso nos pone en un contexto distinto. Yo estoy completamente convencida de que al día de hoy ustedes en segundo semestre de trabajo social tienen una visión de mundo muy distinta a la que tenían antes de empezar, ¿o no es así? Pues yo pensaría que es así, y que los cursos que ya hemos venido desarrollando en el programa nos permiten ir adquiriendo unas herramientas muy distintas de cómo posicionarme frente
a otras personas o cómo tener unos argumentos específicos para hablar de algo que para mí primero era desconocido o que yo ignoraba el tema, pero que en este momento uno dice, no, es que venga, es que yo leí del tema, me encontré un texto que me habla de esto, entonces qué rico. Juliana nos dice, sí, total, Marina, la verdad, yo ya soy otra persona en cuanto a conocimientos, qué rico. De verdad que le estemos poniendo tanto compromiso al programa. Y para que ya vayamos terminando, porque faltan 4 minuticos para conectarnos con el otro encuentro, ustedes saben que a veces uno se encarreta mucho aquí, quisiera continuar, pero tenemos otro compromiso y espero que las mismas 17, 18 personas que están aquí conectaditas me acompañen un ratico. Ya saben que tienen el enlace en el grupo de WhatsApp y también lo tienen en los anuncios, y que de hecho es un tema supremamente interesante que se articula muy bien con el programa de trabajo social. Muy bien. Yo pienso entonces, y ya como una conclusión, Marina nos dice, me siento súper afortunada de estar en esta universidad y docentes como usted, profe, me motivan a ser mejor. Qué bonita, muchas gracias de verdad. Gracias por esas palabras que lo motivan a uno todo el tiempo. Bueno, ¿cómo hacer entonces como que para que ese sentimiento, porque lo que yo les estoy diciendo suena también como muy desde el ideal, ¿cierto? De cómo empezar a posicionarnos desde nuestra esencia, pero que eso pueda realmente conectarnos con, digamos que con la realidad y con el escenario que nosotros tenemos en este momento. Regálenme un segundito, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, cómo nosotros poder tener como ese sentimiento de patria, así a flor de piel, y cómo hacer que eso nos perdure. Definitivamente creo que la primera estrategia, lo primero que tenemos que hacer es eh, la educación. La educación como eje transversal, la educación tendría necesariamente que ser parte de una sociedad democrática, y, y creo que ese es el puente que nos va a comunicar hacia nuestra proyección a futuro, hacia lo que nosotros queremos ser. Y cuando yo hablo de la educación no me refiero solamente a quienes pueden acceder a un sistema de educación superior. Yo conozco muchas personas que no son profesionales, pero que tienen un nivel educativo y cultural, o sea, un argumento para hablar de ciertos temas que uno dice que chévere. Entonces es como enfocarnos, y sobre todo desde el programa de trabajo social, como nosotros empezar a hacer la educación, porque es que lo hacemos todo el tiempo, hacemos prevención y educación todo el tiempo, incluso desde los mismos escenarios familiares. Creo que ya muchos se van empoderando y lo van haciendo. Los jóvenes pienso que son una población supremamente crucial en el tema de cómo empezar a resolver las problemáticas sociales, cómo hacerles más acompañamiento. Siento que los jóvenes hoy carecen de mucho acompañamiento, por eso tanta ideación suicida, por eso a veces tanto consumo de sustancias psicoactivas, porque no tenemos acompañamiento suficiente en nuestros hogares, y entonces empezamos, digamos que a desbordarnos con otro tipo de situaciones. Entonces, la mayoría de las problemáticas que nosotros tenemos empiezan a mitigarse desde el mismo entorno familiar, desde ese primer ente de socialización que tenemos nosotros. Y hay otro asunto, y es tener mucho cuidado con lo que les decía ahorita, los medios de comunicación a los que estamos accediendo nosotros, para que podamos tener como unos buenos argumentos frente a. Bueno, yo creo que este es un abrebocas para que en el próximo encuentro, y quiero que sea muy conversadito el próximo encuentro, y quiero que se vayan pensando, les voy a dejar una tarea. Cada una de las personas que está aquí conectada se va a empezar a pensar en cómo consideran ustedes que debe hacerse la intervención de las problemáticas sociales que estamos trabajando en el curso desde el rol nuestro como trabajadores sociales, que ya lo tenemos muy claro porque ya lo vimos en fundamentos, entonces ya sabemos cuál es nuestro rol.
Entonces cada una tareita va a traer una idea, nos va a contar, ya sea escrito, ya sea que activemos el micrófono, pero quiero que sea muy conversadito y que podamos lograr unas construcciones muy chéveres por medio de una lluvia de ideas donde todas podamos decir, bueno, yo pensaría que desde trabajo social para hacer intervención en esta problemática social tenemos que hacer esto. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? Estamos enfocados a darles todo lo material que no tuvimos, pero los estamos dejando solo, nos dice Juliana. Sí, total, es verdad. Bueno, les voy a recordar en un anuncio a quienes de pronto no estuvieron conectados para que sepan que tenemos un compromiso para nuestro siguiente encuentro en línea. ¿Listo? Les agradezco enormemente, ya saben que cualquier dudita que tengan con toda la disposición del mundo, les mando un abrazo gigante y porfa, o sea, si se desconectan, cierran este enlace y espero verlas por aquí conectaditas en la cátedra. ¿Listo? ¿Les parece? Así puedan estar, no sé, igual ustedes estaban programadas, yo creo que más o menos de 7 a 9 para el encuentro conmigo, entonces no me defrauden. Ustedes saben que Trabajo Social ha sido un programa muy brillante y que está siendo muy bien recibido por toda la universidad, entonces qué rico que podamos estar en ese espacio. Bueno, les mando un abrazo gigante, voy a detener ya la grabación y el día de mañana se las estaré compartiendo entonces en la plataforma. Un abracito, Dios les bendiga. Chao.